Durante décadas, la FIFA y la UEFA han sido dos de los organismos más importantes dentro del fútbol mundial. Ay, ¿cómo será usted de calumnioso y hablador y bochornoso? Una representa el fútbol de prácticamente todo el planeta y la otra controla gran parte del fútbol más poderoso y con mayor impacto económico. Lo que me encanta escuchar. Suena como $1.95. Aunque ambas forman parte del mismo sistema, sus intereses no siempre han coincidido. Y ahora, una nueva disputa las ha llevado a uno de sus enfrentamientos más importantes en los últimos años. Diablo de trompudo, todos los días es lo mismo. ¿Cuándo escarmentarás? La UEFA ha mostrado su rechazo a una serie de propuestas impulsadas por la FIFA bajo la dirección de Giannini Infantino, relacionadas con nuevas formas de inversión y gestión comercial de sus competiciones. Bueno, si se van a poner en ese plan, pues mejor no digo nada. Pero esta discusión no se trata solamente de dinero. Detrás de esta disputa existe una pregunta mucho más grande. ¿Quién debe decidir el futuro del fútbol mundial? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Para responder esa pregunta, primero hay que entender algo. El fútbol no solamente se juega dentro de la cancha. Detrás de cada mundial, cada torneo y cada decisión importante, existe una estructura de poder donde diferentes organizaciones buscan definir el rumbo del deporte. Lo felicito, joven. Es usted valiente, ágil y muy decidido. ¿Usted vio la jugada? ¿Cómo no? Estuvo difícil. Y eso que me agarró usted en un día como que dice que anda medio quedado. Yo no lo noté. Pero yo sí, como no. Si cada vez que yo metía la sprint, de verdad, yo sentía que así como que me iba quedando. Pero dije, otro esfuerzo, porque ya la mente ya está cerca, ¿verdad? Pero sentía yo que me iba quedando hasta que de plano me quedé. Muchas polémicas han despertado el fútbol. Mucho fútbol en medio de apuestas. La FIFA es la máxima organización de fútbol internacional. Fue fundada en 1904 y actualmente reúne a 211 asociaciones nacionales alrededor del mundo. Su poder viene de representar prácticamente todos los rincones del planeta, desde Europa hasta África, Asia, América y Oceanía. La FIFA organiza la competición más importante del fútbol, la Copa Mundial. Un torneo que no solamente representa una competencia deportiva, sino también uno de los eventos comerciales más importantes del mundo. Los derechos de televisión, patrocinadores y acuerdos comerciales convierten al Mundial en una de las mayores fuentes de ingresos dentro de la industria deportiva. Sépase, Luis, que ya no son 15 pesos. Usted se retrasó en el pago y eso genera intereses. Bueno, ¿cuánto quiere? ¿20? ¿25? Considerando el interés del 5,000%, ya me deben 750. Sin embargo, frente a la FIFA existe otra potencia, la UEFA. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol representa 55 federaciones nacionales. El número de miembros está muy por debajo de la FIFA, pero el poder dentro del fútbol no solamente se mide por cantidad, también se mide por influencia. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Europa concentra algunas de las ligas más importantes del mundo, clubes con enormes ingresos y una gran parte de los jugadores que dominan el fútbol internacional. Equipos como el Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich o Paris Saint-Germain forman parte de una industria que genera miles de millones de euros cada temporada. Además, la UEFA organiza la Champions League, una competición considerada por muchos como el torneo de clubes más importantes del planeta. No es solo un bolso,
Es mi vida. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de esta historia. La FIFA tiene al mundo, pero la UEFA tiene una enorme parte del fútbol más rico y competitivo. La FIFA cuenta con una representación global más amplia, mientras que Europa concentra gran parte del poder económico y deportivo del deporte. Esta diferencia explica muchas de las tensiones entre ambas organizaciones, porque aunque trabajan juntas, no siempre tienen la misma visión sobre cómo debe de evolucionar el fútbol. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos. Pero para entender el conflicto actual, hay que hablar de una persona que ha jugado un papel importante, Gianni Infantino. Aunque hoy es conocido como el presidente de la FIFA, su carrera comenzó dentro del fútbol europeo. Antes de dirigir la organización más importante del fútbol mundial, Infantino trabajó durante años dentro de la UEFA, donde incluso llegó a ocupar el cargo de secretario general. Pero en 2016 su carrera dio un giro. Ese año fue elegido presidente de la FIFA en un momento donde la institución atravesaba una de las mayores crisis de su historia. La organización venía de los escándalos de corrupción que habían provocado una pérdida de confianza hacia la FIFA y habían terminado con la salida de Joseph Blatter. En medio de esa crisis, Infantino llegó prometiendo una nueva etapa, una FIFA más moderna, más transparente y con una visión más global. Pero junto con esa promesa llegó una idea que marcaría toda su presidencia. El fútbol debía crecer. Según Infantino, el deporte no podía depender únicamente de los mercados tradicionales. Las federaciones pequeñas también necesitaban más recursos. Los países con menor desarrollo futbolístico necesitaban nuevas estrellas y más oportunidades. Y para lograrlo, la FIFA necesitaba aumentar sus ingresos y expandir sus competiciones. Uno de los ejemplos más importantes fue la transformación del fútbol mundial de clubes. La propuesta de FIFA era convertirlo en una competición mucho más grande, con la participación de equipos de diferentes continentes. Desde la perspectiva de la FIFA, el objetivo era crear un torneo verdaderamente global, donde clubes de distintas regiones pudieran competir en un escenario internacional. Sin embargo, la idea también generó críticas, especialmente desde Europa. Los clubes europeos y representantes de los jugadores comenzaron a señalar un problema: el calendario. El fútbol profesional ya tenía una enorme cantidad de partidos entre ligas nacionales, copas internacionales y selecciones. La preocupación era agregar más competiciones pudiera aumentar la presión sobre jugadores y clubes, además de lesiones. Aquí apareció una diferencia de visión. Para la FIFA, expandir las competiciones significa llevar más recursos y oportunidades a todo el mundo. Para otros sectores, el crecimiento del fútbol debe tener límites para proteger a quienes hacen posible el espectáculo. Relax. El cuerpo completamente relax. Y esta discusión llevó al punto central del conflicto: el dinero. Porque el fútbol moderno no solamente se juega con balones y jugadores, también se juega con derechos televisivos, patrocinadores, inversiones y contratos millonarios comerciales. Y también quiero decirles que voy a estrenar gabinete. Estará conformado por mi asesor financiero, que será mi esposo, Arturo López, y mi secretario de Relaciones Exteriores, mi hijo, Marco López Pérez, que todo lo va a coordinar desde fuera. O sea, sí, desde Angangueo. La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos más valiosos del planeta. Cada edición genera miles de millones de dólares a través de transmisiones, publicidad y acuerdos comerciales. Por eso, cualquier cambio relacionado con la manera en que FIFA administra sus competiciones genera una enorme discusión. Y aquí aparece la propuesta que encendió la polémica: la posibilidad de permitir nuevas formas de inversión privada dentro de las competiciones de FIFA. La organización planteó una estrategia para atraer inversión y fortalecer económicamente sus torneos. Desde la visión de Gianni Infantino, el crecimiento económico puede ayudar al desarrollo del fútbol en regiones que históricamente han tenido menos oportunidades. La FIFA defendió que esta propuesta
no buscaba vender la Copa del Mundo ni perder el control deportivo del torneo. Su argumento era que el fútbol necesita adaptarse a una nueva realidad y encontrar nuevas formas de generar recursos. Sin embargo, la reacción de algunos sectores fue diferente. Para sus críticos el problema no era solamente económico, la preocupación era quién tendría influencia sobre las decisiones futuras del fútbol, porque cuando entra una gran inversión privada, aparece una pregunta enorme: ¿hasta qué punto se mantiene la independencia deportiva? Vecinos y vecinas, ustedes han sido testigos de la falta de conciencia de esta señorita. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. La UEFA y sus 55 federaciones nacionales expresaron su rechazo al proyecto. La organización europea consideró que decisiones de esta magnitud necesitan mayor diálogo y consenso entre todas las partes involucradas. Para la UEFA y el fútbol no podía verse únicamente como una industria, también era una estructura deportiva construida durante décadas. Pero la oposición no llegó solamente desde Europa. Otras organizaciones comenzaron a mostrar preocupación por el rumbo que estaba tomando la FIFA. El argumento principal era que cualquier cambio importante debía considerar a todos los involucrados: federaciones, clubes, jugadores y aficionados. Pero uno de los momentos más complicados para la FIFA llegó desde dentro de su propio entorno. Carlos Cordeiro, uno de los principales asesores relacionados con el proyecto, decidió abandonar su posición y sus palabras generaron una enorme reacción. Cordeiro explicó su decisión con una crítica directa: no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en la Copa del Mundo. Es un mal acuerdo para las asociaciones, miembros, para el fútbol y para el futuro de este deporte. La importancia de esta declaración no estaba solamente en sus palabras, estaba en quién las decía. No era una crítica proveniente de un rival político o de una organización externa, era alguien cercano al proyecto. Su salida generó nuevas preguntas sobre la propuesta y aumentó la presión sobre Gianni Infantino. Ante estas críticas, la FIFA defendió nuevamente su postura. La organización aseguró que su objetivo era fortalecer el fútbol mundial y generar más beneficios para sus asociaciones miembros. Desde la visión de Infantino, el fútbol necesita adaptarse. El deporte ha cambiado, las audiencias han cambiado, la manera de consumir el fútbol también ha cambiado, y para la FIFA quedarse igual podría significar perder oportunidades de crecimiento. Pero para sus críticos, el problema no es el fútbol, debe cambiar. El problema es quién decide cómo cambiarlo. Al final, el conflicto entre FIFA y UEFA representa una discusión mucho más profunda. Y por eso la FIFA, pues ya lo echó para atrás, porque se dio cuenta que la UEFA no quiso participar. Sin embargo, quién sabe lo que depare en el destino. Actualmente Infantino, pues ha quedado en la cuerda floja y en el 2027 son las próximas elecciones de la FIFA. Veremos cómo le va. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Porque no es solamente sobre una inversión, no es solamente sobre un torneo, es sobre el modelo de fútbol que dominará las próximas décadas. Un modelo donde FIFA busca una expansión global y una mayor participación internacional. O un modelo donde Europa mantiene una posición central debido a su peso económico y deportivo. Ambas organizaciones tienen argumentos, ambas tienen intereses y ambas creen tener la respuesta correcta para el futuro del fútbol. Pero mientras los aficionados siguen pagando cantidades exorbitantes para ver el fútbol en un estadio, pagan cantidades exorbitantes que les permitan ver la televisión en un partido de fútbol, porque cuando hay goles, finales y campeonatos, la verdadera batalla ocurre fuera del campo, porque en el fútbol moderno, quien controla las decisiones también tiene una enorme influencia sobre el juego. Y quizá la pregunta más importante no sea quién gana esta pelea, si FIFA o UEFA, sino, ¿te acuerdas cuando jugabas en los llanos? Que lo único que te interesaba era patear el balón con unos palos de portería. Y hoy, ¿en qué se está convirtiendo el fútbol?
Déjalo en los comentarios. Para ti, ¿crees que tiene razón la FIFA? ¿O crees que tiene la razón la UEFA? ¿O crees que nadie tiene la razón? Pues aquí, déjala en los comentarios. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Porque recuérdalo, lo importante no es llegar, sino que cuando llegues, escojas el tipo de fútbol que quieres ver, el tipo de fútbol que quieras construir y el tipo de espectáculo que quieras ver. Fomentando la cultura, el humor y el aprendizaje desde el año 2012. Somos Dr. Wyoski. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video. Gracias.